ya hablamos ya que es incompresible. Y tiene aplicaciones igual que la neumática, ¿cierto? Aquí aparecen máquinas herramientas, prensas, maquinaria agrícola, maquinaria de obras civiles o públicas, grúas, ya. Atracciones de ferias también se usa bastante la hidráulica en eso. Todos estos juegos que hay usan hidráulica por la gran fuerza que puede desarrollar, ¿ya? Principales diferencias entre las dos técnicas. ¿Cuáles dos técnicas? La neumática y la otra, ¿ya? La fuerza máxima. O sea, aquí es mucho mayor. En neumática estamos limitados a 30.000 newton, como 3.000 kilos, digamos. Mientras que con aceite se puede alcanzar valores mucho mayores, que solo están limitados por los materiales. Así que ahí todo lo que son ¿cierto? Los ductos, ¿cierto? Las mangueras, ¿cierto? Son de alta presión porque soportan la mayor presión que puede generar la hidráulica. Como se trabaja con aceite, es necesario disponer de un depósito y tuberías de retorno, digamos. El aire, como dijimos, ¿cierto? Generalmente se arroja al ambiente nada más directamente. Aunque también contamina un poquito porque el aire también se lubrica con alguna cierta pequeña cantidad de aceite para aumentar la vida útil de los componentes, pero bueno, es aire y aceite, como lo que se bota realmente. Eso no es, lo hace en forma real, digamos. Para elevar la presión del aceite se usa una bomba y en el caso del aire, ¿cierto? Usamos un compresor. Ventajas de la neumática sobre la hidráulica. Presenta una mayor perdón, presenta una mayor facilidad de instalación. Es más fácil instalar sistemas neumáticos y hidráulicos. Los componentes son más económicos los neumáticos porque no tienen, digamos, tanto seguridad contra las altas presiones, digamos, porque es menor, digamos. Así que son materiales más caros, digamos, en el caso de la hidráulica. Todo es más caro en la hidráulica. La bomba, las válvulas, ¿cierto? Los movimientos se realizan en forma más rápida en neumática. Las pequeñas pérdidas que pueden aparecer en neumática no interesan porque el aire no mancha, digamos. Así que, bueno, salvo que aparezca, ¿cierto? Como decía, esas pequeñas cantidades de aceite que se usan para lubricar. Y es poco sensible a los cambios de temperatura, la neumática. La hidráulica, ventaja sobre la neumática. Prácticamente no existe límite de fuerza, una cosa importante. El costo energético es menor de consumo de energía. Como el aceite no es compresible, se puede controlar la posición y velocidad de los elementos de trabajo con mucha facilidad y exactitud que en neumática. La neumática es más violenta siempre. En general es más silenciosa porque, eh, digamos, los escapes son, ¿cierto? A un depósito, ¿cierto? Entonces no es como el aire que se bota al ambiente, digamos. Y como a veces se bota a alta presión, digamos, produce bastante sonido, digamos, cuando tengo varios elementos trabajando. La energía hidráulica es la que proporcionan los líquidos sometidos a presión, que sirven como medio de transmisión, ¿ya? Y recuerden que los líquidos son prácticamente incompresibles, ¿ya? Bueno, algunos principios que rigen aquí, bueno, el famoso principio Pascal, ¿cierto? Que dice que la presión, ¿cierto? Al aplicar fuerza a un fluido, ¿cierto? La presión que se genera se transmite en todos los sentidos, sin sentido preferente. Esto sí que es interesante, miren, este valor que está acá. Si ustedes ven el apunte al principio, dice que los circuitos neumáticos trabajan de 6 a 8 bar. De 6 a 8 bar, que 6 a 8 veces la presión atmosférica. Y aquí trabajamos con presiones que van, y me voy a poner de nuevo ahí, creo que se me pasó la mano, aquí está. Kilopondio centímetro cuadrado, eso que está ahí es casi lo mismo que bar, o sea, eso es prácticamente también, es aproximadamente un bar también, eso, así que podemos comparar directamente, eso también es aproximadamente, se puede expresar en bar. Hablamos entonces que antes era de 6 a 8 bar, aquí trabajamos de 300 a 400 bar, digamos, una presión mucho mayor, digamos, que neumática. Así que, digamos, hay que tener cuidado, digamos, ¿cierto? Seguir todas las normativas de seguridad cuando hablamos de hidráulica, ¿ya? No hablamos de presiones pequeñas, digamos. Los accidentes son complicados, digamos, cuando ocurren, digamos, en hidráulica si no se toman las medidas de seguridad que corresponden. Y también lo de la fuerza, ¿cierto? Que es bastante elevada. Bueno, aquí esto ya lo habíamos hablado de la ley de continuidad, ¿cierto? Espero que se acuerden, ¿cierto? Que el caudal, ¿cierto? Esto, por favor, no se lo olvide nunca. Caudal es velocidad por área o sección. Entonces, en los lugares que la sección es menor, la velocidad es mayor. O sea, aquí área 1, o si quieren sección, mejor, está planteado como sección, mejor lo voy a cambiar. Es velocidad por sección, es lo mismo, ¿eh? Sección. Entonces aquí, sección 1, velocidad 1. Y esto es conservativo, sección 2, velocidad 2. Entonces, obviamente, ¿cierto? En la parte que la sección es menor,
S2 es menor, la velocidad es mayor, porque esto se mantiene. Esto se mantiene porque eso es el caudal. Así que si el caudal es el mismo, tiene que pasar más rápido. Es la ley, digamos. ¿Ya? Bueno, digamos, enfatizando ese tema, creo que yo en la clase pasada, ¿cierto? Le tuvimos compartido un pequeño video, parece. Entonces yo para que eso les, no sé, para que haga pensar un poquito a todos, yo les dejé, ¿cierto? Ahí una pregunta, digamos. Dice, vea los videos adjuntos y relacione la medición de caudal o flujo con algunas de las leyes vistas en clase. Entonces ahí le eché una miradita a eso, no es una prueba, nada, sino que solamente para que la piensen un poquito, digamos. Tiene que ver con esto, porque yo les comenté en la clase pasada, con alguna clase de la que hemos hecho, digamos, que nosotros como en el área de la instrumentación y control tenemos que medir caudal o flujo. Entonces una técnica para medir caudal o flujo es medir su velocidad. Entonces, muchos, digamos, de los elementos que miden caudal, ¿cierto? Lo hacen a través de medir la velocidad de este caudal. Porque el área o sección es una constante. Así que la variable aquí es velocidad. A mayor velocidad uno dirá mayor caudal. Entonces uno mide la velocidad con una turbina y un montón de elementos ultrasónicos, digamos. Entonces yo ahí para que eso lo conecte con las cosas más reales, les dejé son dos videos, digamos. Uno es relacionado con un medidor que se llama electromagnético y otro se llama ultrasónico. Y lo curioso es que ambos están relacionados con lo que estamos viendo aquí en la clase. Así que echen una miradita en los videos y si pueden ahí, hay una parte donde hay que agregar hay que poner la respuesta, escribirla, pero no es con una evaluación, es solamente o sea que no quería responder nada, también es válido, sí. Pero al menos que los vean y ustedes mismos se respondan la pregunta que está planteada y con qué ley de la que hemos estado viendo se relaciona el video, en términos de la medición de caudal o flujo. Ya. Lo otro, ¿cierto? Es este principio Pascal aplicado, ¿cierto? A este sistema, digamos, que transmite cierta presión, digamos, y uno puede elevar la fuerza. O sea, que es lo que usan, ¿cierto? Las gatas hidráulicas, ¿cierto? Aquí la gracia de esto es que donde la sección es menor, ¿ya? Yo genero presión, digamos, la cual se transmite, ¿cierto? Y la presión que se encuentra con una sección mayor eleva la fuerza. Y ahí dijimos, o se dice en esto, perdón, que digamos, ¿cierto? La sección, ¿cierto? La sección de la es inversamente proporcional, ¿cierto? A la presión. O sea, menor sección, mayor presión. Recuerden que uno puede despejar la presión y decir que es fuerza sobre sección. Así que la sección es inversamente proporcional a la presión, pero es directamente proporcional a la fuerza. ¿Se dan cuenta? Interesante eso. O sea, la sección, ¿cierto? Es inversa a la presión, o sea, menor sección, mayor presión, pero es directamente proporcional a la fuerza. Mayor sección, mayor fuerza. Así que aquí se usa ese principio. O sea, pongo, ¿cierto? Una sección pequeña, ¿cierto? Para que una pequeña fuerza genere una presión grande. Después esta presión, ¿cierto? Aplicada a una sección mayor, va a generar una fuerza mayor. ¿Ya? Vamos a hacer varios de estos ejercicios, así que pero hay que los tenga presentes. Producción de la energía hidráulica, bueno, hay que tener un motor, puede ser un motor eléctrico, motor de combustión, porque algo tiene que mover, algo tiene que dar la fuerza, ¿cierto? Motriz, digamos, porque mueva en este caso la bomba, digamos. Válvula de seguridad, importantísima en la hidráulica. ¿Ya? La presión, si el circuito se cierra, la presión sigue subiendo, porque la bomba sigue empujando el líquido. Por tanto, tiene que haber una limitadora que haga, ¿cierto? Que ese líquido, ¿cierto? Fluya al tanque, digamos. También un manómetro que mide la presión. Un filtro que quite impureza. Obviamente un depósito, ¿cierto? Que contenga el aceite. Y bueno, la bomba, ¿cierto? Que corresponda. Y aquí una imagen, digamos, ¿cierto? De una unidad hidráulica o grupo hidráulico. Cuando ustedes pueden apreciar en la parte superior un motor eléctrico, ¿cierto? Trifásico, monofásico, depende de la unidad hidráulica. Tenemos ahí cuando hagamos prácticas, pero tenemos equipos de esto, así que ahí lo vamos a conocer físicamente. El filtro, ¿cierto? Donde pasa el aceite, ¿cierto? Y le quita impureza. También ahí como no está muy, digamos, nombrado, pero un indicador de nivel del aceite, importante. La bomba misma, digamos, y la famosa válvula de seguridad, ¿cierto? Con el manómetro, ¿ya? Que es importante esa válvula porque esa, digamos, va a permitir que el aceite, digamos, si el circuito externo se cierra, digamos, limite la presión, ¿ya? Bueno, las bombas, ¿cierto? Ya, como les dije, nuestro principio o nuestro objetivo de este ramo o aprendizaje principal tiene que ver más bien con el mando y control. Pero igual, digamos, es bueno que, digamos, conozcan algunos tipos de bombas, ¿cierto?
las conozcan, así que para eso yo les subí a la página algunos recursos para que ustedes, ¿cierto?, se metan más en el tema. Pero recuerden que el enfoque de este ramo tiene que ver con el mando y control, así que nuestro enfoque tiene que ver más con las válvulas, ¿ya? Con las válvulas, porque esas son las que uno puede manejar en forma eléctrica a través de un circuito o de un controlador programable, ¿cierto?, como veremos al final del ramo. ¿Ya? Así que no olvidar eso. Bueno, me equivoqué de apunte, lamentablemente. Así que hay muchos tipos de bombas, digamos. Así que, ya. Elementos de trabajo, bueno, cilindros y motores. Cilindros y motores. Los cilindros hacen, ¿cierto?, un trabajo, ¿cierto?, de traslación lineal, digamos, ¿sí? Los cilindros. O sea, pueden, ¿cierto?, empujar algo, ¿cierto? Levantar algo, ¿cierto? Elevar algo, ¿cierto? Aplastar algo, ¿cierto? Tensar algo, ¿ya? Y también hay motores, también se pueden hacer sistemas de rotación. Son como lo inverso de las bombas, ¿cierto? Las bombas que hacen reciben cierta energía motriz, por ejemplo, de un motor eléctrico de combustión, cierta energía de rotación, y eso hace que el fluido, ¿cierto?, se desplace por un circuito. El motor es al revés, o sea, es un sistema que yo hago pasar el fluido, ¿cierto? ¿Cierto? Internamente por este motor hidráulico, y el motor, ¿cierto?, de un eje, digamos, que se mueve, digamos. También con alta, digamos, nivel de fuerza, digamos, de tracción, de par, no sé, de torque, se dice en giro, digamos. ¿Ya? Y importante eso para nosotros, digamos, en aplicaciones, y eso digamos, es igualmente válido para la neumática hidráulica. Nuestros actuadores, digamos, que nosotros trabajaremos son estos dos, los de simple efecto y los de doble efecto. ¿Ya? Son, digamos, los más comunes, digamos. Y con nosotros trabajaremos, digamos, en nuestros circuitos, ¿cierto? Aunque también cuando hagamos práctica van a ver que yo les voy a mostrar que también tenemos algunos motores hidráulicos, así que para que vean que también hay rotación. ¿Ya? Y, por fin, las válvulas. Las válvulas de hidráulica son prácticamente igual, con la misma simbología de las válvulas neumáticas. Lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Las válvulas 4-2, ¿cierto? 3-2, 2-2. Lo mismo, digo. Igual en hidráulica. El bloque de las válvulas es lo mismo, digo. Lo que cambia que son válvulas, digamos, con más seguridad, ¿cierto? Tienen mejor fabricación, ¿cierto? Para soportar mayor presión. Y después vienen las conducciones, ¿cierto? O conexiones hidráulicas. Bueno, tubos de acero, mangueras, etcétera, para hacer los circuitos. Ya. Bueno, aquí empieza un tema que es la parte matemática, así que fuera de mención aquí. Y ahí vamos a terminar con algunos ejercicios. Bueno, aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, en corte de un cilindro de simple efecto, que yo lo abrevio generalmente como CEC. Cilindro de simple efecto, ¿ya? Y tiene un muelle interno, ¿sí? Entonces la presión, ¿cierto?, aplicada en la cámara, ¿cierto?, ¿cierto?, del pistón, ¿cierto?, en la cámara anterior, ahí donde estoy indicando, hace que esto genere fuerza. Bueno, la fuerza de este sistema depende en términos, digamos, teóricos, de la presión por la sección nada más. ¿Sección de qué, digamos? Sección de esto que se llama émbolo pistón, que es circular, digamos. Entonces la sección va a ser, depende de los datos, va a ser pi r cuadrado, ¿cierto?, por el radio, ¿cierto?, de este elemento. O si quieren, y que nosotros vamos a hacerlo así aquí en estos cálculos, pi por el diámetro cuadrado dividido por 4. Ya, esa va a ser nuestra fórmula, ¿eh? Entonces, para saber la fuerza que esto desarrolla, al menos teórica, hay que multiplicar la presión que aplico por la sección, digamos, del famoso émbolo. Bueno, lo que se desplaza internamente esto se llama recorrido, que es la letra E minúscula que está ahí. Recorrido. Y externamente, ¿cierto?, la distancia que se desplaza afuera se llama carrera. Nosotros usaremos la fórmula del recorrido, porque nos interesa mucho el volumen interno, que hay que llenar con fluido, ¿cierto?, con aceite, ¿cierto?, o con aire, digamos. Así que casi el SL no lo usamos en la fórmula prácticamente. Entonces recuerden esto, que la presión multiplicada por la sección es lo que produce la fuerza de avance de este sistema. Bueno, este elemento se llama así de simple efecto porque solamente hace fuerza en la salida. Yo no manejo el retorno. Cuando la presión se la retiro, este elemento se retrae solo, porque tiene adentro un resorte, el cual se estira, digamos, y se contrae, ¿cierto? Sin problema. Así que de ahí que se llama de simple efecto, porque nosotros, digamos, en términos del control, solamente manejamos la salida. Y lo usamos para muchas cosas, marcar piezas, por ejemplo,
quiero un cilindro que marque pieza. Entonces, aplico presión, sale, digamos, y quizás en la punta del vástago tiene algún cabezal especial, alguna matriz, digamos, con alguna forma especial, y lo puedo usar para marcar pieza, para botar pieza, para doblar pieza. Todo lo que tenga que ver con una sola acción, ¿no? No me interesa el retorno. Entonces ahí yo uso un cilindro de simple efecto. ¿Ya? Bueno, aquí está anotado también, ¿cierto? Lo que yo acabo de, ¿cierto?, de comentar. ¿Ya? ¿Sí? Lo que acabo de comentar, ¿cierto? La presión, ¿cierto?, de trabajo, ¿cierto?, del cilindro, el diámetro del émbolo, que es la D mayúscula que está ahí, diámetro del émbolo. La E mayúscula, ¿qué es la E mayúscula? La E mayúscula que está ahí es la fuerza del resorte, la fuerza del resorte, ¿ya? Porque el resorte se opone a, ese es un problema, digamos. O sea, la presión, ¿cierto?, genera presión acá, genera fuerza, pero el resorte está en contra. Así que la presión debe ser capaz de vencer al resorte, ¿ya?, para que avance, ¿ya? Lo otro también importante se conoce como rendimiento del sistema, del cilindro. Todo tiene rendimiento, que son las pérdidas, digamos. Nunca un sistema eléctrico, mecánico va a tener rendimiento 100%. 100% significa que no hay ninguna pérdida. Estos elementos tienen pérdidas. Por el roce, por ejemplo, se produce calor, digamos, ¿cierto? Entonces, todo eso hace que la fuerza final sea menor. Entonces, el fabricante especifica el término rendimiento, ¿cierto? Por ejemplo, 90%, 90 de 100, por ejemplo, 80 de 100. No bajan de 80, en general, estos elementos. Son de buen rendimiento, ¿eh? Son de buen rendimiento. Los sistemas eléctricos también son de buen rendimiento. Por ejemplo, un motor eléctrico son de rendimiento altísimo, por ejemplo, 95%, los motores. Los que son de pésimo rendimiento son las máquinas térmicas. Por ejemplo, el motor de un auto, un motor de combustión, tiene un rendimiento de 25%. Es malísimo, ¿cierto? Casi toda la energía que le aplico, ¿cierto?, se convierte en calor. El resto es, digamos, energía mecánica de movimiento. Así que las máquinas térmicas son las de peor rendimiento. Estos elementos son de buen rendimiento, yo diría. O sea, la energía que le aplico, gran parte de ella, ¿cierto?, se vuelve en trabajo. Se vuelve trabajo. Ya. Considerando lo que dije, voy a ver si agrando un poquito esto. La fuerza teórica de este actuador y de cualquiera siempre va a ser presión por superficie o por sección. Así que si la quiero calcular será presión por sección y, como dije recién, ¿cierto?, la presión, ¿cierto?, es la que le aplica, ¿cierto?, el sistema neumático, ¿cierto?, o hidráulico, y la sección va a ser pi por d cuadrado sobre 4, que es el área, ¿cierto?, del émbolo, ¿cierto? Espero que esté claro eso. Aquí tengo, ¿cierto?, dentro el famoso émbolo, ¿cierto?, que tiene forma circular, ¿cierto? Y esa es la sección que aquí se habla, esa es la sección, que va a tener, ¿cierto?, un diámetro d, tiene un diámetro d. Entonces eso tengo que saberlo como dato. Tengo el diámetro, calculo la sección, y multiplico esa sección por la presión que estoy aplicando acá, y eso es la fuerza, digamos, teórica, ¿ya? Para que esta fuerza quede en la unidad normal del sistema internacional, que es Newton, para que esto quede finalmente en Newton, tiene que estar la presión en pascal, ¿cierto?, y el diámetro en metros. Así tiene que estar, el diámetro en metros y la presión en pascal. La presión tiene que estar en pascal, no se olviden, en pascal. No importa en lo que se dé la presión de trabajo, se da en bar, usted tiene que pasarla a pascal. ¿Para qué? Para que la fuerza quede en Newton. Y hay que saber una equivalencia importante que vamos a usarla varias veces, así que igual se van a acordar de ella. Un bar de presión, que es muy común para especificar presiones de trabajo, es igual a 10 elevado a 5 pascal. Así que si ustedes le dan la presión en bar, ustedes tienen que pasarla a pascal. ¿Y cómo lo hacen? Multiplicando por 10 elevado a 5, porque un bar es 10 a la 5 pascal. Si el sistema trabaja con 10 bar, será 10 por 10 a la 5 pascal. Así que en esta fórmula de la fuerza tienen que usar la presión en pascal y la sección en metros cuadrados para que la fuerza dé en newton, ¿ya? Bueno, esto es lo teórico, pero ¿cuál es lo real o efectivo? Aquí está, ¿no? Esto es lo que está encerrado aquí en este marco rojo. Miren, fíjense la fórmula. Es el rendimiento multiplicado por la fuerza teórica que está arriba menos la fuerza antagonista del resorte, la letra E mayúscula. Es una fuerza que supone el resorte, por eso está con signo menos, ¿ya? Y si uno, ¿cierto?, reemplaza, ¿cierto?, las fórmulas que están arriba, ¿cierto?, va a llegar a esto. O sea, no sé, la fuerza efectiva que nosotros vamos a hacer en los ejercicios va a ser
el rendimiento multiplicado por la presión por pi, ¿cierto? Gente, yo pongo así, pi cuartos, digamos, por d cuadrado, es lo mismo, ¿eh? Menos E. ¿Qué es E mayúscula? La fuerza del resorte. Esa será nuestra fórmula de trabajo. Entonces, de ahí vamos a hacer ejercicio. Dice, calcule la fuerza, ¿cierto? Efectiva, ¿cierto? Del cilindro de simple efecto. Acá está. Tiene que dar el rendimiento, el fabricante da el rendimiento en las características técnicas del elemento. La presión de trabajo, 10 bar, 6 bar. El diámetro del émbolo, en milímetros, ¿cierto? Generalmente hay que pasarlo a metros. Y también especificar la fuerza del resorte. Y va en menos porque se opone, digamos, ¿cierto? Se opone. Entonces, si bien la fuerza de arriba, ¿cierto? Es la teórica, ¿cierto? La realmente que genera en el vástago el cilindro va a ser la que está acá abajo, ¿ya? Porque ahí estamos considerando las pérdidas, ¿cierto? ¿Cierto? Y la fuerza que tiene que vencer, digamos, la presión, digamos. ¿Ya? Entonces ya tenemos una formulita, ¿ya? Y ustedes ojalá después la pongan ahí en un formulario, digamos, o dejan el apunte. Nosotros vamos a hacer una prueba que es en línea, así que ustedes van a tener todo disponible ahí, ¿cierto? Los apuntes, todo lo que tengan ahí a mano, digamos. Bueno, el otro cilindro, que yo acostumbro llamarle cilindro de doble efecto, así abreviándolo así, CDE, ¿ya? Bueno, una gran diferencia, y la diferencia, digamos, es que no tiene resorte interno, ¿ya? Y además tiene dos tomas de presión, anterior y posterior, digamos, al émbolo. Este es el émbolo, o pistón, y este, recuerden que se llama vástago. Vástago. Así que en este caso, ¿cierto? No hay resorte interno, así que aquí la presión hace los dos trabajos. La presión tiene que hacer salir el vástago, que se llama fuerza de avance, y también lo tiene que hacer retornar, así que fuerza de retroceso. Retroceso. Así que aquí la presión tiene que hacer que salga, pero también que vuelva. No es como el otro que tenía un resorte interno y volvía solo. Bueno, con ello yo puedo controlar las dos cosas, la fuerza de avance como la de retroceso. Aplicaciones, por ejemplo, puertas, ¿cierto? Abrir y cerrar una puerta. O sea, avanza, abre la puerta. Retorno, cierra la puerta, digo. Entonces, una puerta industrial, ¿cierto? Una puerta de un tren, no sé. ¿Ya? Entonces, hay aplicaciones diferentes. Hay aplicaciones para doble efecto y aplicaciones para el otro de simple efecto. ¿Ya? Así que aquí le reitero, yo controlo las dos cosas, la fuerza de avance como la de retroceso. ¿No se han escuchado por ahí ustedes un tecle hidráulico neumático? Yo puedo poner este elemento también en forma vertical. Vertical. ¿Ya? Y ponerle, ¿cierto? No sé, en el vástago, ¿cierto? Un gancho, ¿no es cierto? Un gancho, ¿cierto? Ahí. Y colgar elementos ahí, ¿cierto? Levantar una carga, digo. Sobre todo en hidráulica que tienen bastante fuerza. Así que yo puedo levantar, ¿cierto? Esto. Algunos usan, ¿cierto? Una palanca de control como un joystick, digamos. Entonces yo puedo hacer que, sobre todo en hidráulica, que como dice antes, ¿cierto? Tiene un control de velocidad muy bueno. ¿Ya? No es violento, digamos. Puedo subir y bajar, ¿cierto? La carga, levantar varias toneladas, digamos, con esto. ¿Mm? Sobre todo, ¿cierto? ¿Cierto? Máquinas de herramientas, ¿cierto? En fundiciones. Ya. Bueno, por como acá entonces tenemos, eh, ¿cierto? Dos fuerzas, hay que calcular las dos. Pero aquí hay un problemita técnico, miren. Atención aquí, miren. Atención. Cuando aplico la presión, ¿cierto? Al lado izquierdo, ¿cierto? Del émbolo o vástago. Perdón, el émbolo pistón, disculpen. Cuando aplico la presión por acá, la presión ve toda la sección, ¿cierto? Veo toda la sección, digo, completa. Parece que alguien parece que quiere decir algo, parece. A ver, voy a mirar en el chat. Ah, no. No comentarios. Yo pensé que eran comentarios. Bueno, entonces, como comentaba, ¿cierto? Cuando aplico la presión, ¿cierto? Por el lado izquierdo, digamos, ¿cierto? Para hacer que avance, la presión ve toda la sección. ¿Ya? Entonces ahí tengo la fuerza, ¿cierto? De avance. Que en términos teóricos va a ser simplemente presión por sección. La teórica. De avance, digamos, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando lo quiero hacer retornar? Y quiero la fuerza de retorno, al menos la fuerza de retorno teórica. Bueno, la presión la aplico por acá ahora, ¿cierto? Por el lado derecho. Pero cuidado, ahora la presión ve menos áreas que antes, ve menos área. Porque hay una parte del área que está ocupada por el vástago. O sea, si uno lo ve aquí en forma, digamos, de lado, lateral, digamos,
será así, ¿cierto? Entonces, cuando le aplico presión por el lado izquierdo, veo todo el área completa, digamos. Pero cuando lo hago por el lado derecho, ¿cierto? El vástago, digamos, ¿cierto? Le quita área. Entonces, el área, acá hay dos áreas, la sección mayor y una sección más chiquitita, digamos. Entonces, para calcular, ¿cierto? La fuerza, aquí lamentablemente hay que restar esas secciones. O sea, hay que hacer la sección mayor menos la sección menor. Ya. Y eso produce de que la fuerza con que sale sea mayor que la fuerza con que retorna. Siempre. No es mucha la diferencia, hay que decirlo, pero es mayor. O sea, la fuerza con que sale es levemente mayor que la fuerza con que retorna. Y bueno, ¿y por qué? Porque cuando retorna, ¿cierto? La presión no ve toda el área. Y como dijimos que la fuerza es proporcional a la sección, ¿cierto? Si hay más sección, va a haber más fuerza. Entonces, como en el caso del retorno, hay menos sección claramente porque el vástago ocupa un poquito de área, como se ve aquí en esta figurilla que puse ahí. Es leve, ¿cierto? Esa menor fuerza, pero se nota en los cálculos. Esa es la teoría, digamos. Veamos las fórmulas. Veamos la fórmula para hacer el ejercicio. Bueno, aquí tengo la fuerza efectiva de avance. Bueno, es el rendimiento de la fuerza teórica. Nada nuevo, ¿sí? No es el rendimiento por la presión por la sección del émbolo. Pi d cuadrado sobre 4. Igual que antes, digamos, aquí no le quité menos E porque aquí no hay resorte interno. Así que esa es la fórmula de la fuerza efectiva de avance. Y luego, ¿cierto? La de retroceso, según yo les comentaba yo acá, lamentablemente hay que restar las áreas. Hay que restar la sección mayor menos la sección mayor. Perdón, la sección mayor menos la menor. Aquí, insisto, espero que esté claro eso. Está la sección, me refiero a eso, o sea, esta es la sección, ¿cierto?, del émbolo o pistón. Y esa que está ahí va a ser la sección, vamos a ponerle de minúscula, del vástago. Entonces hay que restarla, porque la presión no se aplica sobre todo el área porque obviamente es menor área. Entonces aquí está la fórmula. La fuerza efectiva de retroceso es el rendimiento por la presión y aquí está la resta de las áreas. Eso que está ahí es la resta de las áreas. Para hacer. Pero le insisto que no hay mucha la diferencia. O sea, si uno calcula la fuerza, por ejemplo, de avance, da 1000 y la otra da 980, digamos, 970, digamos. No es mucho menor, digamos. Pero si uno es concreto, digamos, claramente aquí algo de área se pierde, algo se pierde. Bueno, ¿entendieron esto último que dije? Que la fuerza de avance es mayor que la fuerza de retroceso y el por qué. ¿Se entendió eso? ¿Se Sí, entendió profe. lo que...? ¿Sí? Ah, qué bueno. Sí, profe. Qué bueno. Qué bueno. Entonces aquí, ¿cierto? Tengo, en el caso del avance tengo toda la sección disponible, ¿cierto? Pero en el caso del retroceso tengo menos, un poquito menos. Es mucho menos, pero igual los complica porque la fórmula tiene esa resta, digamos que complica un poquito el cálculo. Ahora vamos a calcular, así que nos falta una parte nomás. El consumo. Esto no es gratis. Hay que consumir aire, ¿cierto? Aceite, depende del sistema que sea. Bueno, ¿y qué es el consumo? Miren, atención aquí, miren. Es muy simple la idea. Aquí tengo el actuador, ¿cierto? Digamos, ¿cierto? En reposo, digamos, contraído si quieren. Bueno, si yo lo quiero, ¿cierto? Activar, ¿cierto? Y que se expanda, digamos, se expanda, ahí se expandió, ¿cierto? Apliqué. Ese es el volumen. Ese volumen hay que llenarlo con aire o aceite, aire comprimido o aceite. A eso se refiere esta fórmula. Ese volumen. ¿Ya? ¿Está bien? En un circuito, digamos, que tenga muchos actuadores, digamos, uno tendrá que dimensionar, ¿cierto?, el sistema en la instalación, de manera tal de que, en el caso extremo, ¿cierto?, que estén todos los actuadores, ¿cierto?, con el vástago afuera, el sistema tenga la cantidad de fluido, ¿cierto?, suficiente para que lo llene todo, digamos. Lo cual puede que no sea, nunca ocurra, digamos, puede que nunca estén todos activos, digamos. Es como en la casa, ¿no? Uno tiene que definir las protecciones, ¿cierto?, de manera tal de que pensar de que está todo conectado, ¿cierto? ¿Ya? Pero eso no ocurre, ¿cierto? Nunca al mismo tiempo. Pero bueno, ya, sigamos entonces. Bueno, entonces, como decía, volumen. Y esto es un cilindro, así que el volumen de un cilindro, todos sabemos cómo es. Es área de la base por altura. Ese es el volumen de un cilindro. Un cilindro, ¿cierto? En la geometría, ¿cierto? El volumen de un cilindro, ¿cierto? Es área de la base, ¿cierto? Por altura nomás. Lo único que aquí está, ¿cierto? De forma horizontal. Así que el área de la base sería el área del pistón.
o émbolo. Sección y la E es el recorrido. ¿Recuerda que les comenté al principio? Esa E es el recorrido. ¿Cuánto se desplaza? Así de simple. Entonces, pi de cuadrado sobre 4 por el recorrido. Es metros cúbicos porque es volumen. En el simple efecto hay solamente un volumen. Porque recuerden que solamente yo manejo la salida, ¿cierto? No manejo el retorno. Así que en el de simple efecto, el consumo de aire, digamos, es uno solo. A un comentario no menor, el aire, digamos, se usa mucho también en algunos cálculos el factor de compresión, porque no es lo mismo el aire, ¿cierto?, a la presión atmosférica que el aire a la presión mayor, digamos, porque se comprime, ¿cierto? Entonces no ocupa lo mismo. Si uno libera cierto aire comprimido, va a ocupar más volumen al estar con menos presión. Se va a expandir, ¿cierto? Así que en algunos casos, ¿cierto?, hay que considerar algún factor de compresión, ¿ya? Pero el cálculo al menos del volumen sería ese que está ahí, ¿ya? Bueno, doble efecto tiene dos volúmenes, en el avance y en el retroceso, porque yo manejo los dos, pues, así que tengo que calcular los dos volúmenes, tanto en el avance, que sería lo mismo de arriba, la sección por recorrido, pi de cuadrado sobre 4 por el recorrido, y cuando en el retroceso, el mismo cuento. Tengo que quitarle, ¿cierto?, el volumen que ocupa el vástago, y ahí se produce la misma resta. Así que ocupa, perdón, un poquito menos de fluido en el retroceso que en el avance. Así que las fórmulas serían. Bueno, tenemos entonces cuatro fórmulas. No, cinco, perdón. ¿Cuáles son las cinco? La fuerza de avance, efectiva de avance del simple efecto, que está aquí. Tenemos la fuerza de avance y retroceso efectivas del de doble efecto. Tenemos el volumen de avance del simple efecto, cilindro. Y tenemos los volúmenes de avance y retroceso del doble efecto. Que si uno quisiera saber el volumen total de un ciclo de salida y entrada, habría que sumarlo. Se llama volumen total, ¿ya? Si quisiera. Eso no se complica a uno, ¿cierto? Es sumar, ¿no? Es sumar, ¿cierto? Calcula los volúmenes y los suma. Ya. Bueno, ahí se acabó esta materia, muchachos. Entonces, de aquí en adelante creo que nos quedan hacer solamente ejercicios. De aquí hasta que hagamos la prueba, ¿sí? Así que vamos a partir haciendo estos ejercicios que están acá. Espero que aquí participen y les voy a ir preguntando, digamos, la idea que ustedes vayan calculando, ¿cierto?, los valores que van a dar acá. Están todos con la solución, así que ahí vamos comparando con la solución. Partamos en este primer caso. Dice ahí, calcula la fuerza efectiva que ejerce. Entonces, nos preguntan al tiro, ¿cierto? Acá, datos. De un cilindro de simple efecto, o sea, es un cilindro de simple efecto de partida. Y nos preguntan por la fuerza efectiva. ¿Cuánto es? En newton, ¿cierto? En newton. ¿Qué nos dan? Nos dicen que realice la carrera de avance. Dicen que el diámetro del émbolo es de 20 milímetros. 20 milímetros. 20 milímetros. El diámetro del vástago, que es más chiquitito, ¿cierto? Más pequeño, es de 5 milímetros nada más. 5 milímetros. Ya, 5 milímetros. Y nos falta, la presión de trabajo. La presión de trabajo es de 10 bar. Entonces, la presión de trabajo es 10 bar. Entonces anotamos ahí la presión de trabajo, 10 bar. 10 bar es 10 veces la presión atmosférica, más o menos. Entonces la presión es 10 bar. 10 bar. ¿Ya? 10 bar. Y finalmente nos dicen que la fuerza del muelle, que es la E mayúscula, resorte muelle interno, es 70 newton. 70 newton. Y el rendimiento, 80%. 80 de 100. Ahí tenemos todo para hacerlo. ¿Cierto? 80%. Vamos a calcular, vamos a buscar la fórmula, ¿cierto? Que ya la vimos al principio, ¿cierto? Y aplicarla, en este caso particular, para calcular cuánta fuerza produce este sistema. Cuánta fuerza efectiva real, digamos, ¿sí? Estoy tratando de buscar una goma aquí para borrar este 8 que me quedó un poco extraño. 80. Ahí me quedó un poquito mejor. Y aquí también quiero arreglar un poquito aquí estas M que me quedaron un poco extrañas.
Es un poco difícil de escribir, digamos, con el mouse. Ya, se hace lo que se puede ahí. Listo. Entonces, vamos al cálculo. Fuerza efectiva, formulita, es el rendimiento, ¿cierto? Por la presión, por cuartos, pi cuartos, por d cuadrado, menos E. Recuerde que la fuerza del resorte, que es antagonista, ¿cierto? Se opone. Bueno, entonces acá, como dije yo, para que esto dé en Newton, y tiene que dar en Newton, y arriba dice que da en Newton, usted tiene que poner los valores acá, la presión en Pascal y la distancia, ¿cierto?, en metros. Entonces vamos a tener que pasar este 20 a metros. Para pasar 20 milímetros a metro hay que dividir por 1000. Entonces vamos a dividir por 1000. Dividir por 1000, ¿cierto? Acá. Y nos da 0,02 metros. ¿Sí? El diámetro del vástago no lo usamos, así que, porque eso no se usa en estos cálculos de simple efecto, así que lo dejamos tal cual. Aquí sí, hay que pasar los 10 bar a Pascal. Se multiplica simplemente por 10 elevado a 5. Entonces la presión nos da de 10, bueno, por 10 elevado a 5, ahora sí, Pascal. Pascal no es una unidad industrial, ¿eh? Se usa bar, ¿cierto? PSI. Es incómodo, ¿cierto, Pascal? Porque, miren, o sea, la presión atmosférica en Pascal son 100.000 Pascal, digamos. Vamos entonces a ponernos datos en la fórmula. Y ustedes calculan, por favor. Fuerza efectiva, entonces. Rendimiento 80% es 80 de 100, se pone 0,8 aquí. No pongan 80, se pone 0,8. Porque cuando el rendimiento es 100%, que es ideal, ahí se pone 1. No hay pérdida, digo. Así que 80 de 100, ¿cierto? 0,8. Bueno, como vamos a hacer una prueba de alternativa, ¿cierto? Voy a poner, ¿cierto? Una cosa como esta, denunciar y poner las alternativas que pueden ser. Y obviamente para buscar alternativas que no son, yo podría poner, por ejemplo, poner 80 y, ¿cierto? Entonces el que no considera eso se va a equivocar, ¿ya? Así que 80%, 80 de 100, 0,8. Ya. La presión, ya dijimos, 10 multiplicado por 10 elevado a 5, ¿sí? Por pi, que es, ¿cierto? Que es la fórmula, dividido por 4, por 0,02 al cuadrado, menos 70. Menos 70. Listo, ya, por favor, joven, alguien que calcule, por favor, cuánto da eso. Alguien que calcule cuánto da eso. Busquen su calculadora, ¿cierto? Y calculen cuánto da. Voy a esperar que calculen. Profe, Dígame. me dio 2,513. No puede ser. ¿No? Hágalo, ¿no? 195,32 o 33, profe. Sí, está bien. Ya, entonces, ¿cuánto es? 100. 95,33. Perfecto. Por favor, a las personas que les da otro valor, hagan el cálculo de nuevo, digo. No, esto recuerden que es Newton. ¿Ya? Bueno, ponen en su papel 10 por 10 elevado a 5, ¿cierto? Por pi. Si quieren sigan de largo, pongan 10 por 10 a la 5 por pi, por 0,2 0,02 al cuadrado, dividido por 4. El 4 puede dividir, digamos, a pi solo a toda la expresión de arriba, así que no se compliquen con... Esto también se puede pensar así, miren. Es lo mismo, lo voy a hacer así, pero es lo mismo, ¿eh? Para que no se enreden, digo. Muchos se enredan con eso, digo. Es lo mismo multiplicar todo arriba y dividir el resultado por 4. Para que muchos se complican ahí dividiendo de a poco, digamos. Eso pues no, quedamos de la fórmula así, pero
exactamente en términos del cálculo da lo mismo. Podrían ustedes eso comprobarlo, pero les aseguro que es así. Ya, ya. Entonces, espero que a todos les dé el valor correcto, que es el que está ahí, 195,33 newton. ¿Ya? Entonces, 10 por 10 a la 5, por pi, por 0,02 al cuadrado, dividido por 4, menos 70, multiplicado por 0,8. ¿Alguien tiene alguna duda de esto, no? ¿Alguien tiene? Pregunta el que no le da el resultado correcto, alguna cosa así. ¿Les dio a todo? Si les dio a todo, vamos a ir con el siguiente ejercicio. ¿Están de acuerdo? Profe, Dime. no, que puede continuar nomás. A mí también me dio el Ah, resultado. ya. Bueno, ahí muchos ya me dicen que les dio bien, digamos, que están de acuerdo, digamos, para que podamos seguir. Espero que a todos les esté pasando lo mismo, digo, ¿ya? Espero que a todos les esté pasando. Ahí quedó la escoba. Ahí sí. Bueno, entonces aquí no queda otra que hacer algo muy terrible, que es borrar todo. Borrar todo y hacer el que sigue. Borramos la pizarra y hacemos el otro. Aquí básicamente es interpretar y aplicar la fórmula, ¿cierto? Y hacer, ¿cierto?, los cambios, digamos, de unidad o de múltiplo o submúltiplo. Cuidado con eso. Acá. Dice, se dispone de un cilindro de simple efecto otra vez. Así que este igual que el otro. La misma fórmula, digo. Datos, entonces. Y preguntas que se hacen acá. Es un cilindro de simple efecto. Primera cosa. Dice que cuyo émbolo tiene un diámetro de 60 milímetros, un poquito más grande. El diámetro del émbolo es de 60 milímetros. 60 milímetros. ¿Ya? ¿Qué más dice? Eh, y cuyo vástago tiene un diámetro de 10 milímetros. No vamos a poner el diámetro del vástago porque aquí no se usa. El rendimiento es de 85%. Es mejor que el otro. Entre más alto sea el rendimiento, es mejor. Hay menos pérdida. ¿Ya? La presión de trabajo es un poquito mayor. Es de 20 bar. 20 bar es 20 veces la presión atmosférica. 20 bar. ¿Ya? 20 bar. Dice además que la carrera, que la carrera es minúscula por si acaso. Es minúscula la carrera. Es de 400 milímetros. 400 milímetros. Y dice que la fuerza del resorte, que es la E mayúscula, es de 200 newton. 200 newton. Esa es la fuerza del resorte, antagonista. Bueno, una idea, miren, 200 newton. Cuando, por ejemplo, una persona, no sé, que pesa, no sé, 100 kilos, ¿ya? Está parado sobre la Tierra, 100 kilos, 100 kilos, no sé, produce una fuerza de mg, una fuerza de mg. 100 kilos por 10 que es g aproximadamente da 100 newton. Perdón, 1000 newton. Ya. Entonces, una persona de 100 kilos, ¿cierto? Parada sobre la Tierra, produce una fuerza de aproximadamente 1000 newton. Y el resorte tiene 200 newton. O sea, no es menor, ¿cierto? O sea, hay que aplicar fuerza para vencer ese resorte, ¿ya? Porque tiene 200 newton de fuerza. ¿Ya? Bueno, dice calcule la fuerza efectiva, no, la fuerza que ejerce el vástago en el avance y el volumen del aire consumido. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que calcular dos cosas aquí. Entonces, la fuerza del avance es igual al rendimiento por, igual que recién, la presión por pi cuartos por d cuadrado, que es la sección, ¿cierto?, del émbolo o pistón, menos E mayúscula, que es la fuerza del resorte. ¿Ya? Ahí quedó más decente, digamos, el numerito. ¿Ya? Y ponemos los valores.
Fuerza de avance, entonces. Rendimiento, ahí está, por acá está, 85, o sea, 85 de 100, o sea, 0,85. Un poco mejor que el otro. La presión, cuidado, está en bar, hay que pasarla a pascal, se multiplica por 10 elevado a 5. Entonces, es 20 por 10 elevado a 5 pascal. Esa será la presión de trabajo. Pascal. ¿Sí? Entonces, 20 por 10 elevado a 5 pascal. Por pi sobre 4, dividido por 4. Por el diámetro. Bueno, el 60 milímetros habrá que pasarlo a metro. Otra vez hay que dividir por 1000. Dividir por 1000, ¿cierto? Y esto nos da 0, esto nos da 0,06 metros. Entonces aquí va, ¿cierto? 0,06 metros al cuadrado, ¿cierto? Menos 200, que es la fuerza del resorte. Por favor, alguien calcule eso. Alguien calcule cuánto es esa fuerza. ¿4.636, profesor? Perfecto, 4.636, ¿qué decimal da? 64. 64. Newton, no se olviden, siempre Newton. Bueno, se dan cuenta de acá que hay muchas fuentes de errores, ¿cierto? Si uno pide calcular la fuerza, ¿en qué uno se puede equivocar? Bueno, se puede equivocar en la fórmula, ojalá que no. Se puede equivocar en los datos, eso es lo más común. ¿Y cuáles son los más comunes datos que se equivocan? Es que ponen la presión en bar, no la ponen en pascal. O ponen la distancia, el diámetro, perdón, en milímetros, no lo cambian a metro. Así que por favor, ese es el error que pueden cometer, así que no lo cometan para que le dé cierto como responde, ¿cierto? La fuerza. Y lo otro que se pide aquí es el volumen de avance, el único. Y volumen de avance es muy simple. Es simplemente pi por d cuadrado, pi cuarto por d cuadrado, por el recorrido. El recorrido aquí es 400 milímetros. Habrá que dividirlo por 1000. Dividirlo por 1000. Para que nos dé esto en metros. ¿Y eso para qué? Para que el resultado nos dé en metros cúbicos. Entonces esto es 0,4 metros de recorrido. 0,4 metros, ¿ya? Ahora sí, entonces nos queda así. Es pi cuartos por 0,06 al cuadrado multiplicado por 0,4. ¿Quién me calcula eso ahora? Hay un cuadrado ahí que lo estoy haciendo de nuevo por si acaso, para que no se olviden que va al cuadrado acá. Ahí. ¿Cuánto da eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto es pi cuartos por 0,06 al cuadrado por 0,4? 1,13 mili. Sí, muy bien. Lo que dijo este joven es 1,13 mili, o sea, por 10 a la menos 3. ¿Sí? Es un mili. Metros cúbicos. Metros cúbicos. ¿Sabes lo siguiente? Un metro cúbico son 1000 litros. 1000 litros. Así que sería bueno aquí hacer eso. Si uno toma el número que está acá, ¿cierto? Y lo multiplica por 1000, va a dar el litro. Entonces es mejor anotarlo así. Se interpreta mejor. Por 1000, 1,13 litros. Que es justamente lo que da arriba, ¿cierto? 1,13 litros. 1,13 litros. 1,13 litros. ¿Ya?
Así que para pasar los metros cúbicos a litro, ¿cierto? Multiplicamos por 1000 simplemente. Entonces tomamos, ¿cierto? Este valor que está acá, ¿cierto? Por 1000. Por 1000. Y nos da, ¿cierto? 1,13 litros. Ya. Muy similar al anterior. Ya, muy similar al anterior, ¿cierto? Prácticamente igual porque era también de simple efecto, digamos. Y usamos la misma fórmula, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Si no, sigamos con el otro, digamos, sigamos con otro caso. La idea es que hagamos la cantidad mayor de ejercicios que podamos. Yo tengo hartos ejercicios en las guías, así que para que estén bien preparados, digamos, y les vaya bien, se saquen una buena nota. Ya. ¿Seguimos o no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, ya. Sí, profe. Ya, ok. Vamos a poner aquí, vamos a borrar si te la pizarra otra vez. Vamos a buscar aquí un borrador. Si encuentro por ahí un borrador adecuado. Ahí está. Borrado entonces. Bueno, creo que esto se está grabando, así que lo pueden ver de nuevo. Ya, entonces vamos, ¿cierto?, al número 3 ahora. Bueno, aquí como era obvio, hay que cambiar de cilindro. Así que aquí viene uno con cilindro de doble efecto. Dice, calcular la fuerza efectiva que ejerce un cilindro de doble efecto en las carreras de avance y retroceso, siendo que el émbolo tiene un diámetro de 16 milímetros el émbolo y de 6 el vástago. La presión del aire comprimido es 10 bar y su rendimiento 80%. Bueno, no tengo los datos aquí. Datos. Primera cosa, ¿cierto? Es un cilindro de doble efecto. Sí, cambia la fórmula ahora. Doble efecto. Y nos dicen que, ¿cierto?, el diámetro es de 16 milímetros. El del, ¿cierto?, émbolo o pistón. Y el del que se usa la D minúscula aquí. Bueno, ahí dejé el escoba. Esta es la D mayúscula, ¿cierto? Esta es la D minúscula. Ahí sí. Igual a 6 milímetros. 6 milímetros. Ya. 6 milímetros. Después tenemos que más datos, que la presión del aire comprimido, ¿cierto? La presión de trabajo del sistema es de 10 bar. 10 bar. Y también tenemos que el rendimiento del sistema, digamos, que representa las pérdidas, es 80%. Listo, entonces partamos con la fuerza efectiva de avance. Es el rendimiento por la presión por pi cuartos por d al cuadrado. Así de simple, no tiene más cosas. 0,8 por la presión. Bueno, como está en bar, habrá que multiplicarla por 10 a la 5, ¿cierto? Por 10 a la 5. 10 por 10 a la 5 Pascal. Entonces, 10 por 10. No se olviden de ese cambio, los alumnos son distraídos muchas veces, aunque se les dice aquí que siempre hay que cambiar a Pascal, algunos distraídos no hacen eso. Entonces, por eso yo lo anoto, todas las veces lo anoto, para que no se lo olvide a usted. Diámetro, hay que pasar este diámetro a metros, dividido por 1000. Y esto queda así, miren, queda 0,016 metros. Y aprovechemos de sacar el tiro el otro, el 6 milímetros, dividido por 1000 también. 0,006 metros. Listo, entonces acá tenemos 0,016 al cuadrado.
Ya, alguien que por favor calcule eso, ¿cuánto da? $160,84. 160,84 Newton. Entonces está bien porque la solución la aproxima a 161, así que está perfecto. Entonces, fuerza efectiva de retroceso. Si alguien alguna cosa no entiende, pregunte. El rendimiento por la presión, ¿cierto? Por pi cuartos. Y aquí viene algo que nos complica siempre los alumnos. D cuadrado menos D cuadrado. Ahí hay que restar, ¿cierto? Las secciones. Porque la fuerza efectiva de retroceso es levemente menor. Bueno, 0,8, ¿cierto? Que es el rendimiento por la misma presión de trabajo, 10 por 10 a la 5 pascal, ¿cierto? Por pi cuartos por 0,016 al cuadrado menos 0,006 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? ¿Qué lo calcula? 138,23. Excelente. 138,23 newton. No se cuadra con el resultado, ¿no? 161, 138 newton. Perfecto. Y aquí comprobamos lo que dijimos, ¿cierto? Recién en forma teórica, que debido, ¿cierto? A que en el retorno, ¿cierto? Hay menos área, menos sección, siempre la fuerza de avance va a ser levemente mayor que la de retroceso. Ustedes me dicen si tienen alguna duda o seguimos con otro. Vamos a hacer uno más y vamos a terminar. Y mañana terminamos la guía completa. ¿Ya? Después hacemos ejercicio de gases, calcular la presión, la temperatura, el volumen. Y después hacemos una guía que tiene que ver con todo, con el Pascal, ¿cierto? La ley de continuidad, digamos, etcétera. Así que tenemos para hacer harto ejercicio, así que yo creo que van a quedar bien preparados para esta evaluación que, como les digo, es un tipo test en línea. ¿Seguimos? ¿Están de acuerdo con seguir o no? Sí. Sí, Sí, profe. profe, ¿Sí? dale nomás. Muchas gracias. Sí, profe, dale nomás. Gracias, gracias. Ah, ya. Entonces borramos nuestra solución. Recuerden que esto está grabado, así que lo pueden ver de nuevo. Ya. Lo que no se puede hacer en la sala de clase porque ahí. Bueno, aquí, para que trabajen ustedes, este último caso que cambia levemente, miren, este es interesante que es más de diseño, miren. Dice, se necesita que el vástago de un cilindro de doble efecto de rendimiento 85% efectúe una fuerza efectiva de 160 newton. O sea, lo que me deberían calcular, ahora me dicen, quiero esa fuerza. Me dan la presión de trabajo y me dicen, calcule el diámetro. O sea, ¿de qué diámetro debe ser el actuador para que haga esta fuerza? Entonces aquí los datos son los siguientes. Los datos son que de partida es cilindro de doble efecto. Primera cosa. El rendimiento 85%, 85 de 100. 85%. La fuerza efectiva, ¿cierto? Es que yo quiero que tenga, o se desea que tenga este elemento en el vástago cuando salga, 160 newton. Dice que la presión de trabajo del sistema es de 6 bar. 6 bar. Y la pregunta es, calcule D. Esa es la pregunta. Entonces, yo lo que puedo decir como ayuda es que la fórmula de la fuerza efectiva, ¿cierto? De avance es igual al rendimiento por la presión por pi dividido por 4 por D. Y aquí nos preguntan D, porque tengo la fuerza efectiva de avance, sí. Tengo la fuerza efectiva, tengo el rendimiento, tengo la presión, pi cuarto es una constante, me falta D, así que aquí uno dice, despejemos D. Despejemos D. Despejemos
Despejemos D, ¿cierto? Ya. ¿Quién me diste el despeje? A ver. ¿Quién me diste el despeje? ¿Cómo queda despejado D? Recuerda que D va al cuadrado. Despejamos, ¿cierto? Dejemos D cuadrado solito. Pasamos todo esto que está acá para el lado de la fuerza. Entonces, será la fuerza efectiva de avance por 4. El 4 que está dividiendo pasa multiplicando. Dividido por lo que está multiplicando pasa dividiendo. Rendimiento por presión por pi. Ah, pero yo quiero D. Le saco la raíz. ¿Qué me cuesta? Saco raíz. Aplico raíz aquí, ¿cierto? Ambos lados a la igualdad. Y me queda que es la raíz de la fuerza efectiva de avance por 4 dividido por rendimiento por P y por pi. Listo, está listo para hacer el cálculo. Entonces nos queda la fuerza efectiva de avance requería 160 newton multiplicado por 4 dividido por el rendimiento 0,85. Sí, 0,85 de 100. ¿Sí? Por la presión. La presión, 6 bar. Bueno, 6 bar habrá que multiplicarlo, ¿cierto? Por 10 elevado a 5. ¿Ya? Entonces esto da 6 por 10 a la 5 pascal. Esa es la presión. 6 veces la presión atmosférica prácticamente. Entonces queda aquí finalmente 6 por 10 elevado a 5 y multiplicado por pi. Ya, jóvenes. Espero que hayan entendido el despeje. Si alguien tiene duda, pregunte. Y finalmente que calculen cuánto es D. 19,98 milímetros. ¿Cuánto? 19,98 milímetros. Sí. Que escuché 9 nada más. 19,98. Pero ahí tú lo pasaste a milímetros, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me puedes decir cuánto te da el resultado antes de pasarlo para que no... 0,019. 0,019, 19. ¿no? ¿Cierto? 19,98. Eso. Importante eso, que esto da en metros, cuidado. Entonces, ¿qué hago con este numerito? Lo multiplico por 1000 y así pasa a milímetros. ¿Ya? Entonces, corro la coma 3 espacios y me queda 19,98, que es aproximadamente 20 milímetros. Para igual cuadre con el resultado que está arriba. ¿Está? ¿Ya? Bueno, puse aproximado porque el resultado es 19,98, digamos. Entonces lo aproximé para que cuadre con la respuesta que está arriba. Bueno, jóvenes, espero que hayan seguido lo que hicimos. Mañana, ¿cierto? Terminamos lo que falta. ¿Ya? Quedamos en el problema número 4, mañana el 5. Entonces mañana sigo con el 5, voy a anotarlo aquí. El 5 en adelante. ¿Ya? Así que por mi parte espero que hayan entendido y hayan seguido la clase los que estuvieron presentes. Y nos veremos, ¿cierto? Mañana. Así que me despido de todos ustedes. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chao, profe, que esté bien. Nos vemos. Chao, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Gracias, nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor, que esté bien. Gracias, nos vemos.